Bueno, Paco Rosell, bienvenido. Días, que no Federico. se me olvide preguntarte luego por Doñana. Sí, yo creo que tú hay te lo que- sabes. Sí. Hay que hablar ya de que eso. vamos a ver que esta tarde el lince de Sánchez se va presentando mañana y que conviene recontar algunas cosas que se están Muy tapando. bien. Bueno, Raúl Vilas, Buenos días. bienvenido. Ya tienes ahí por tu tierra, campechano enredando. Sí. ¿Dónde irá el buey que no haré? Es fantástico, ha engañado a todo el mundo. Dijo que iba a comer con el rey de Inglaterra y era mentira. Es que es así. Fue el partido del... Sí, del estuvo- Chelsea. sí, Claro, Bridge, porque no estuvo. le podía negar la Allí. entrada. A mí me impresionó bastante verlo porque está mayor, ¿eh? Bueno, claro, es mayor, pero... ¿Tú te das cuenta qué generación? Que lloriquean, porque está... ¿Cómo no va a Hombre, estar mayor bueno, con 80 y es- tantos años y con 4 o 5 operaciones de cadera? La generación de Raúl es también la mía, ¿no? Pero Sí. yo le entiendo, ¿eh? Yo entiendo a Raúl. No, sí. si es que soy muy blandito. Sí, ya hablaremos. Yo entiendo que son ganas, por un lado, de tocar un poco las narices al hijo, pero... No, un poco no. No, todas. Solo. Ya, pero es Solo que de eso. tampoco acabo de entender por qué no puede venir a España. Pero este ¿quién ha señor. dicho que no puede venir a España? Aparte de tú, que acabas de cometer un error gravísimo. O sea, ¿quién le ha dicho que no puede venir? Puede venir aquí y estar todos los días. Pero Como- se ha convertido en una anomalía que no tiene mucho ¿A qué sentido. viene? Pues el primer error Ah. fue su salida. Sí, Su salida eso- de en eso España, estoy de porque, acuerdo. digamos, le dio el discurso hecho a la izquierda en el sentido de el exilio, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues se ha creado todo y cada vez le cuesta más llegar aquí en una situación de normalidad, porque tampoco no me parece que sea el personaje de hoy, precisamente con lo que está ocurriendo en este país, que se está Por eso, Vamos, sí. que es que destruyendo el Estado de Derecho, el incluyendo Parlamento. la monarquía. El Parlamento se convierte en un mitin electoral todos los días sin que la presidenta del Parlamento, que ya cerró el Parlamento al servicio de Pedro Sánchez, interrumpa a Pedro Sánchez. Es decir, ayer... Vamos a ver, está publicando OK Diario, lleva 2 días publicando, no sé si viene mañana Inda y tal, pero vamos, que un testaferro suyo compró el Hotel Villamagna y un par de superpropiedades más. ¿Pero tú crees que teniendo a la Esquerra Republicana, a los golpistas catalanes, a los de Bildu, a los comunistas y al propio Sánchez, alias Marruecos, ¿tú crees que puedes montar ese numerito y ir comprando el Hotel Villamagna? ¿Con qué dinero? Pero vamos a ver, o sea, que tuvo que dimitir por corrupción, que es un milagro que Felipe VI, entre otras cosas, plantando cara a los golpistas, contra los que él no hizo nunca nada, excepto hacer nada menos que grande de España, el conde de Godó. Hombre, yo cuando esto lo dije, no tienes tantos amigos, Alcocer y compañía, pues vete a una finca y quédate allí. No en la zarzuela es para el rey. No, quédate ahí. Los amigos ya no eran tan amigos. El único que no le ha fallado es Campo, el de Sanjenjo y algunos más. ¿Dónde vivía en Dubái? Un tío que es traficante de armas. O sea, vamos a ver, que yo no digo que tenga que ser santo. La transición fue una obra extraordinaria, pero se tuvo que ir por lo que se tuvo que ir. Él se supone que lo mejor que ha hecho es la corona, aunque la instaura Franco, la reinstaura Franco, pero la Constitución está ahí, la votan los españoles, la transición es una cosa personal suya, que tiene un mérito enorme por parte de Juan Carlos, llegan los socialistas y adiós. Bien, pero ahora, con el golpe de Estado en Cataluña, con España descuajeringándose, si vienes, ven discretamente. Ya, discreción, sí. Pero es que no sí. quiere la discreción. No, ese es el problema. Es que es Fíjate, doña Hombre, estrepitosa. en este caso último sí ha aparentado, es decir, no ha habido el circo. Es verdad que los medios que se escandalizan por el aparato en torno a su Claro, vuelta siempre son los que lo van a- organizan el circo. Bueno, y hay Es decir, el algunos- circo, ¿quién lo pone? Paco, pero es decir, los medios que denuncian eso son los que te montan el circo mediático. Sí, Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. quién Ir al sabía que iba a venir? Chelsea, Chelsea al Madrid, ejercicio de discreción no es. No. Ya, pero Con bueno, todas las Que no, calma, que no, tampoco que lo- quiero pero decir, si la pues, última vamos vez a que ver, eso estuvo es cierto. quería ir a la maestranza desde Sánchez. Pero Sí, pero es vamos a cierto ver, que en Sanjenjo el año pasado Macron se lo llegó a recibió montar en hasta el una Elíseo. sala de prensa. Macron Sí, lo recibió sí, en el Elíseo. Pero no le Carlos han invitado III, a la coronación. No, es que no le invitó a No, comer, que nos engañaron. Si es que aquí mi amigo Carlos Herrera y compañía, que han creado una corte paralela, que es una corte nefasta, pues está todos los días contra el rey, contra el único rey que hay, que es Felipe VI, todos los días. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué debería hacer esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué nos reprochan? ¿Por qué tendríamos que tener? ¿Por qué nos debía pasar? Vamos a ver, que te fuiste con el rabo entre piernas, valga la metáfora atroz. O sea, cállate,
cállate, ven cuando quieras, pero no lo anuncies. Sí. Juan Carlos estaba ayer en la finca de Alcocer, sentado cazando abutardas. Muy bien. Juan Carlos estuvo ayer en Sanjenjo, le vieron el pantalán rodeado de 7 rubias. Anda, mira, 7 rubias. Juan Carlos estuvo ayer en Vaqueira viendo la nieve. No pasa nada, nos acostumbramos. ¿Quiere él eso? No, no. Él quiere que los españoles le debemos una disculpa. O sea, no él a los españoles y a su hijo, sino los españoles a él. Pues hoy todos los periódicos... Y todos, ay, pobre anciano, más Federico, malo que un dolor. todos En los cualquier periódicos, caso, hoy no salvo... es la noticia realmente, a tenor de todo lo que está ocurriendo, Hombre, no. ¿Pero qué hace? Enredar, que es para lo que ha quedado. Bueno, que nos vamos a Cres Genomic para hablar de la artrosis y de la artritis. El 50%, el 70% de las personas con más de 50 años tienen esta dolencia, así que en las clínicas Cres van a poder tratarles precisamente de artrosis y de artritis y de otras lesiones articulares. Vamos a dar un teléfono 91 445 0004 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa... Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Pues mira, me vas a permitir que empiece con un aniversario, porque hoy, 20 de abril, se cumplen 60 años del fusilamiento en Madrid de Julián Grimau García, miembro del Comité Central del Partido Comunista, condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo celebrado 2 días antes por el delito de rebelión militar continuada. Fue el último muerto de la Guerra Civil Española. Y vamos con lo de Sánchez. 9 veces se hizo el loco en el Pleno cuando le preguntaron si ahora le cesa a los ministros Mohamed. Pongamos que hablo de Arantxa González Laya, ministra que fue, o así, de Asuntos Exteriores. Pero es una cosa absolutamente natural, teniendo en cuenta que una parte de ellos se los nombraba a Pablo Iglesias. Claro. Y luego, la licencia con las cifras. Ya era un disparate la promesa de 50.000 viviendas de la Sareb. Pues también 2 huevos duros. Ayer anunció 43.000 más, gracias a los 4.000 millones de créditos del ICO. A la prensa amiga, El País, 93.000 le debían de parecer pocos, y anuncia en su portada la movilización, así lo dice, de 160.000 inmuebles. Movilizar inmuebles, qué oxímoron tan grandioso. Bueno, citabas lo de Arcadi, es verdad. Pero, no, era Bustos. Jorge, es verdad, Jorge Bustos. Pero es que tenía razón. Hay que decir que como se trata de una cosa fantasmagórica, lo que se mueve como no es un cuerpo, qué más da. Bueno, perdona, es que esto recuerda un poco las aldeas Potemkin, que esas sí se movían. Bueno, pero al menos tenían cartón. Exactamente. Estas ahora, no detrás son, del cartón no había nada. Las aldeas Potemkin para simular. No, aquí Crimea, es que aquí hay los ocupas que te pinchan. Por eso digo que las aldeas Potemkin se iban moviendo, las casas de Pedro Sánchez también se van moviendo para esta propaganda, casas que no se pueden decir que sean casas de papel, son casas escritas en el papel porque no existen. En Madrid hay 2 disponibles, me parece. Hay 5 ahora traía, sí. Bueno, pues esos 160.000 viviendas, que es, al parecer, la suma de todo lo que ha prometido movilizar el gran movilizador. Los datos, estábamos hablando de ella en la portada del Mundo. De los 2.700 pisos que tiene la Sareb en Madrid, solo son habitables 5. ¿Sabes qué he echado en falta yo de Pepa? Bueno, se ha hecho en falta que no cuenten las casas abandonadas en España vacía. Tú sabes la de claro. casas que hay. Déjales tiempo, porque claro, como van sustituyendo una promesa cada 24 horas, la siguiente puede ir por ahí. Pero es que Barroso, el camarada Barroso, está perdiendo facultades. Hombre, ahora coges Google Maps y vas pueblo por pueblo, solo en Teruel. Te salen 30 o 40.000 casas más. Todo para tapar. Están para entrar. Todo para tapar las 100.000 que prometió Ábalos al comienzo del quinquenio que lleva gobernando Pedro Sánchez, y como no ha habido absolutamente nada, a una promesa la sustituye otra. Con el escaso éxito de las casas que han durado 24 horas. Y a esas habría que sumar las de La Palma, tantas prometidas. Hombre, y ni una sola entregada. Pero ¿quién se queda ese dinero? El Tito Berni.
Porque Claro. es que no llega a nada. Nada de nada. Sí. Pues mira, como decía aquel secretario del alcalde de Baena, es que a mí me da apuro gastarme dinero a mí en estas cosas. En Es decir, estas cosas, sí. y o sea que, bueno, y claro, pues un tipo como este tiene que tener un gran portavoz en el Congreso, forzosamente. Y Pachi López se lució ayer, como suele, en sus labores de portavoz de la banda socialista. Esto no quiere decir que la oposición tenga razón. Vaya como ejemplo que esos populares fueron los que ascendieron a Pachi López a la presidencia del gobierno vasco y también los responsables de que llegara a ser presidente del Congreso de los Diputados. Dos momentos en los que rebasó clarísimamente su nivel de incompetencia. Ya Pero él- acreditado y altísimo. 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 Insuperable, diría yo. Él instaba al jefe de la oposición a dejar la demagogia y a hablar con rigor. Rigor y Pachi. Rigor o sea, mortis. vivir para ver. La víspera ya había dado pruebas sobradas de lo suyo. Inasequible al desaliento y a la realidad frente a la prensa. La primera en la frente. Dijo lo siguiente: la economía va bien porque las medidas que ha adoptado el gobierno progresista están funcionando. Eso dijo mientras la OCDE, digámoslo otra vez más, nos sitúa en un honroso 38º puesto de sus 38 países miembros, con la peor tasa de paro. Acláralo Ya, por el Ministerio de Igualdad, los últimos. Los últimos. No, porque Sí, tú dices sí. 38º, lo piensan que hablas del trigémino y de algo, y eso tiene que De alguna ver... cochinada, exacto. Sí, alguna guarrada, te hace la Sí, copa sí. trigeminal o algo. Pero Pachi puede decir estas cosas porque el Banco Central Europeo nos sigue El Banco dando Central como Europeo, dinero. Es que igual que la FED, son los responsables de que haya... el billón y dinero medio que de hay. deuda ya y cada año 40 o 50 mil millones supuesto. más. Es que Dice, es una pero les barbaridad. hemos pedido Pues rigor. claro, va bien la economía. Sí, pídele rigor y déjales... Ayer la vicepresidenta Calviño se vino arriba y dice: como saben ustedes, formo parte de un comité importante del Fondo Monetario Internacional y allí todo el mundo nos pregunta ¿cómo lo habéis conseguido? Es decir, ¿cómo habéis conseguido que todavía no habéis recuperado los niveles pre-COVID? Que sois la única economía occidental Porque mira que no que lo es ha hecho. difícil. ¿eh? Sí. Pues muy fácil, yo Pues podría sí. vivir como en un sitio de lujo si no pagara, claro, si todo fuera Sí, deuda, claro, sí, es que sí. no tiene ningún mérito. Sí, bueno, de todas formas, hay datos para el optimismo que abonan a la vicepresidenta primera, y es que en el empleo juvenil somos los penúltimos. Peor que nosotros está Grecia. O sea, nosotros en 37 y Siempre ellos nos en quedará 38. Grecia. Mira, ves, siempre ahí están. ¿Ves? Sócrates también mano sobre mano. Sí, Exacto. sí. Y bueno, pero no se limitó a eso, porque va la segunda en la boca. Estaba en rueda de prensa o así, y Vito Quiles le planteó: yo quería preguntarle por una información que hemos conocido. Parece que Sánchez enchufó a un amigo del baloncesto creándole un puesto de jefe de seguridad en la SEPI. ¿Qué le parece este concepto de la amistad tan cercano que le lleva a crear un puesto ad hoc para un amigo de la etapa baloncestística del presidente? Creo, Santi, que ha promocionado, que ahora ya está en la Moncloa directamente. A ver, Estuvo en la pero- SEPI y ahora sí. en la Moncloa. ¿Pero qué contesto? Pues respuesta: no voy a valorar este tipo de informaciones, que ya sabemos para qué haces la pregunta, ¿vale? Y esto sin que ningún periodista de los presentes le preguntara: ¿pero quién es usted? ¿Quién le autoriza a tutearnos? Haga el favor y deje que corra el aire. Pero Pero esto bueno, vale esto- que nos vemos ahí fuera, ¿eh? Eso es, sí, fuera sí, del sí. campo, ¿eh? Al amigo lo promocionó seguro, pero a mí me han dicho que lo del baloncesto también es mentira, que en realidad no le gusta el No baloncesto. valía nada, ni que le gusta, ni valía se para lo el confesó baloncesto. No llegó ni a suplente. Se lo confesó a Jorge Garbajosa, Garbajosa. perdón, que es el presidente de la federación en el que último sí. europeo, que estaba allí haciéndose la foto, pero Sí. no le gusta. A él Todo solo le mentira. gusta su imagen reflejada en el Eso es, Ay, ay, eso ay. eso es. Bueno, Marta Sevilla II se ha tomado a pecho lo de que de bien nacida es ser agradecida y colgó en Twitter: Pedro Sánchez te invita a alquilar 50.000 casas ocupadas, destrozadas, en sitios marginados y solares vacíos, para que tú formes una familia y tengas hijos. Agradéceselo en las urnas.
Chepe Lara, a quien citábamos ayer como el expolimili que agredió a un policía municipal, le quitó la porra y amenazó con metérsela por el culo, y a quien Pablo Iglesias sacaba la cara por aquello de criminalizar a la víctima de una actuación policial a todas luces desproporcionada y violenta. Dijo: aquellos que se enfrentaron jugándose la vida y la libertad a una dictadura terrorista y asesina solo merecen un nombre: héroes. Gracias, Chepe, por tu ejemplo. Así las cosas. ¿Cómo no vamos a entender el orgullo con el que habla de mi padre el frapero? Estos polimilis fueron los que mataron al capitán Martín Barrios, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Estos hijos de la perra de Satanás eran sicarios de la Unión Soviética y actuaban, hasta que al final Vandrés y Onendía los disolvieron, actuaban en El Salvador, entrenaban no en Tinduf, entrenaban en Argelia y en el Valle de la Bekaa, con la fracción armada del Ejército Rojo, los terroristas alemanes y toda la podre, toda la basura del terrorismo internacional a las órdenes de Moscú. La OLP, ¿no? De Arafat y toda esta gente. Y ahora asesoran al ministro Bolaños en la memoria democrática que aprobó con el voto de Bildu. Claro, Sí, mira, hoy sí, tengo sí. que dar una conferencia sobre el terror rojo en España. Ya Ahí les adelanto la asesora conclusión. Ahí les asesora directamente Bildu. Porque, Bueno, claro, yo voy a decir, vamos a ver. En la Moncloa está como asesor Francisco Echeverría, que es el gran experto en exhumación de fosas y de equiparación de las víctimas con los victimarios. Bueno, pues adelanto que lo que voy a concluir hoy, la conferencia, es que el terror rojo continúa en España con la ley de memoria etarra. Cuando los etarras, los asesinos, el terror rojo, porque son comunistas, el terror rojo es el que dicta una ley, es que el terror rojo continúa. Eso es evidente. Cuando Almudena grandes violaciones, le da nombre a una nada menos que a una estación de Madrid, una que se ha burlado de la violación de la Madre Maravillas y otras monjas, violación y asesinato, es que el terror rojo en España continúa. Y cuando sale Pablo Iglesias diciendo estas atrocidades de un terrorista, es evidente que el terror rojo continúa, porque si no continuara no lo alabarían. Es que le han puesto el aeropuerto Adolfo Suárez y al mismo nivel la estación de Atocha, Sí, que señor. es uno de los edificios Almudena más importantes Grandes, de Madrid, a una señora que hacía ese tipo de... Almudena grandes violaciones. violaciones. Que hizo apología del miliciano sudoroso. Sí. Decía, miliciano sudoroso. Se ve que su marido no se lavaba. Claro. Sánchez Montero. Desde luego los versos son malos, pero bueno. En fin, más. Bien, pues OK Diario coloca como titular: Marlaska consulta a la abogacía del Estado cómo purgar a Pérez de los Cobos una vez restituido en su puesto. J. Simón comentaba: se puede ser más miserable que Marlaska, pero es difícil, salvo para Pedro Sánchez Pérez Castejón. Yo creía que lo había pedido para que le asesorara frente a Yolanda Díaz, que ha pedido su dimisión directamente por el asalto a la valla de Melilla. Sí. Bueno, el martes me invitó Rosana a definir a Pedro Sánchez con un calificativo. Yo apunté a lo que me parecía su rasgo más destacado: es veraz. Pero un grande de mi blog, Parmenio, ha hecho una recopilación más extensa y lo explica en una décima, o espinela, dedicado a la disculpa hueca de Pedro Sánchez, a su perdón por los efectos indeseados de la ley Sisi, y dice así: falso, faraz, trolero, bocachancla, mentiroso, bolero, mendaz, lioso, engañoso, marrullero, calumniador, patrañero, fulero, impostor, farsante, incapaz, estomagante, tu disculpa adversativa no pasa de lavativa sin dimisión por delante. Antes morir que dimitir. Ya Ahora, antes, yo es que cuando oigo a Álvarez, yo creo que él no tiene vista, o sea, lo que pasa es que la 11 no la... que tiene los ojos pintados en las gafas. Es un ser rarísimo, Álvarez. Si os habéis fijado, no mueve los ojos, no. Yo creo que los tiene pintados. Pero cuando dice que el liderazgo internacional, que ya se ha visto en Pekín, en Moscú y ahora en Estados Unidos, dice, pero vamos a ver, no tiene sentido del ridículo. Pero es que no tiene sentido del ridículo. No, es que Pero ¿para quién habla esta gentuza? ¿Para quién habla? Para idiotas, o sea...
¿Qué cosas? Ahora ha señor? conseguido una foto con Biden para... Bueno, para- que cree que va a que cree- conseguir, sí, bueno. porque lo mismo Biden Tendrá saluda que- al conserje y entonces tienen que montar la foto. Sí, para un vídeo no creo que llegue, Yo lo he porque visto 3-4 segundos las dan dos para dos últimas fotos, veces sí. ha vuelto a saludar al vacío, últimamente. Pero tiene una capacidad para vender los grandes expresos internacionales, un acto que lo han hecho todos los presidentes, creo, salvo Leopoldo Calvo Sotelo, que es que al pobre no le dio tiempo. No. Pero vamos, han estado bien con los presidentes norteamericanos de turno, pero esto se le vende como una gran hazaña. Sí, sí. Espectacular. En Gran fin. hazaña bélica. Pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro. Hasta mañana. Bueno, ha comenzado ya el pleno para la reforma de la ley del solo sí es sí. En estos momentos se está interviniendo la diputada de Ciudadanos, Sara Jiménez, pero salta la noticia porque Yolanda Díaz está en el hemiciclo. Ay, va. Y solo junto a ella se encuentra la ministra de Justicia, Pilar Llop, Irene Montero y Ione Belarra. Hay que recordar que la ministra Montero puede intervenir en cualquier momento porque es la que se puede sentir interpelada. Claro. Y la verdad es que la ministra se ha vestido para las grandes ocasiones. El cuadro que ahora mismo, la foto fija que se ve en el hemiciclo es muy curiosa. Yolanda Díaz justo frente a Ione Belarra e Irene Montero, porque los escaños están enfrentados y bueno, la verdad es que se prevé que intervenga, Bueno, pues que intervenga Montero y es lo que temen en el Partido Socialista. Que sumen juntas, ya Lo van mejor es 1000, que ya sumen. van más de 1000 escarcelados. Ya ha pasado los 1000. O sea, ya pueden ir sumando, porque además hay que sumarles, 100 porque estas escarcelados, son las penas 1000 revisadas, rebajados. pero a 100. esos datos hay que sumarles todos los juicios que se han celebrado desde que se aprobó la ley hasta Cierto, ahora, y que no que- son penas revisadas, pero que ya son penas más bajas de las que tendrían. Entonces, Eso en es realidad verdad. son más casos de los que se están contabilizando. Bueno, se han sí que tienen mucho que introducido- sumar, digo, que se Claro, pongan ahí con sí. la calculadora y No se salga- han introducido los datos ni de las audiencias de Castilla y León ni de la de Andalucía, que son las más numerosas. Debería donde hay darle más vergüenza casos. al Consejo del Poder Judicial, ¿eh? Parece el colegio de árbitros. O sea, no hagan trampas. Sí. Y si hacen trampas, que no se noten, hombre. Un poco de El decoro. 60% de los casos son pederastas, el 60%. Sí, que eso parece que no es un problema. Tomar Bueno, ha una habido buena- una asociación que ha pedido que la despenalización del sexo con niños. ¿Qué idea Madre. del abuso infantil existe? Hay que decir, y yo lo cuento aquí en La Vuelta del Comunismo, que esta es la vieja reivindicación de Foucault y compañía en el 68. El sexo siempre es bueno. Sí. Con padres, con hijos y con botijos. El sexo siempre es bueno. Y el abuso sexual. Y entonces, ¿por qué las violaciones si el sexo siempre es bueno? O sea, todo es la mayonesa intelectual del 68 reciclada por las universidades norteamericanas. Pero ayer lo vi, pero una serie de... siempre son lo mismo, siempre son catedráticos y tal, diciendo, bueno, hay que despenalizar el sexo con los menores. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué año? A mí si me dicen 17 años, bien, vale, entiendo lo que pase, etcétera, la ley es la ley, pero entiendo que la ley se mueva. Los 7, los 8, la niña de la que abusaba el marido de Oltra, ¿era menor o no era menor? ¿Una situación de dependencia no te convierte en menor? Es que ya la ministra Irene Montero entreabrió esa puerta, como recordáis. Por supuesto, es más, Dijo ha insistido. bajo el supuesto consentimiento. Un Da menor igual la edad. En esas circunstancias, Consentimiento. efectivamente, ya abrió esa puerta que efectivamente pues exploran ahora esta asociación que estás hablando. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mira, Caledonia. Caledonia, nos vamos a ir a uno de los puntos, Sí. no sé si emblemáticos de Madrid, pero casi, ¿eh? Casi. Casi. Es una zona extraordinaria, toda la zona de la calle Como Pradillo. La finca Cortesín, que tiene en Málaga. ¿Sabes que estuvieron allí Luis Miguel y Sí, Paloma? sí. Bueno, Lo eso bueno ya es es- muy exclusivo, eso es muy Claro, exclusivo. claro, Una gran bueno, decepción para todos los Oye, seguidores de Luis Miguel españoles Javier porque no pasa Ferrero- por aquí. Pero hombre, que no, pero si es que el negocio de Luis Miguel no ha estado nunca. Has en dicho España. seguidores. Es seguidoras y seguidores. Ah, vale. Es seguidoras. Seguidores Lo de no es de seguidoras género. por dar. No es de género, es de número. Hay de todo. Sí. Ya estamos. Estamos violentando la gramática. Exactamente. Bueno, que nos vamos a ir a Javier Ferrero, que es exclusivo, pero oye, una persona que haya ahorrado a lo largo de la vida
se lo puede permitir. Tú ya Pues sabes sí. que yo con Luis Herrero tengo aquí un tira y afloja, Sí, le estoy tú tratando de insistes. convencer, Él- insisto. Él se resiste. Bueno, estamos en el centro de Es Madrid, renuente. muy cerquita de la Plaza de Prosperidad, del Auditorio Nacional, del Bernabéu, la calle Alfonso XIII, Concha Espina, la zona es extraordinaria y los pisos, pues mucho más. Desde luego, Caledonian es sinónimo de excelencia y estos pisos lo son. Caledonian.es. Yo llevo días dándole vueltas cada vez que veo todas estas historias, la tomadura de pelo de las 190.000 millones de viviendas que nos dan. Me acuerdo de Idealista. Digo, esto es Idealista.com. idea tonta. Sí. O sea, pero vamos a ver. Pero si tú entras en Idealista y ves los pisos que hay, puedes comprarlos, visitas, no los visitas. ¿Pero qué nos está contando usted? Se lo vamos a mandar a Idealista. Bueno, a Colacel, sí. ¿te Muy parece? bien, me parece estupendamente. Bueno, es que hay gente que se ha dedicado a esto toda la vida, que hace su trabajo. No me invente usted. En la Celsa dice una vivienda, pero ¿cómo que una vivienda? Si ese agujero es inhabitable desde hace 12 años. Pero eso es un trampantojo para ocultar una ley de la vivienda que es demoledora precisamente Pero claro, para un para el problema social de esa propietario. dimensión. Es decir, esa ley ya está testada desde hace 2 años en Cataluña, porque es la misma ley. Y antes Y ya se ha en, visto en Berlín y en París. El fracaso. En Berlín y en París igual. Y en lugar de contemplar, por ejemplo, la desocupación, lo único que contempla es blinda los ocupas. desalojos, precisamente. Bueno, y Pues total, nada, Y la yo- única total, consecuencia de todo esto es que se le va a dar, las pocas que haya, se va a premiar a los ocupas, a los Por que han supuesto, a los criminales, delinquido. criminales. Bueno, Eso es lo esos ya único se han que servido va. por su propia Pues cuenta. nada, Sí, yo, sí, sí. yo Colacel a Idealista que trabaja honradamente en el gremio. Buenos días. Si hablamos de envejecimiento de la piel, tenemos que saber qué son y cómo actúan los radicales libres. Estos indeseables no solo son los causantes del envejecimiento prematuro de la piel y de muchas estructuras de nuestro organismo, sino que también son un enemigo para nuestra salud. Por eso es interesante buscar, encontrar la manera de plantarles cara, de combatirlos. Y la forma más efectiva de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, también y sobre todo la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al número de teléfono 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, vamos a ver, Naya. El Corte Inglés, esos días dorados. Sí, también en el supermercado tienen días dorados, ¿eh? Sí. Para llenar la despensa no podemos conformarnos con cualquier cosa. En Hipercor y en Supermercado Corte Inglés tienes la tranquilidad de comprar con todas las garantías. Ayer me compré yo un coulant. ¿Sabes esos Sí, sí, pasteles sí. franceses? Coulant. Derretidito por dentro. Tan bueno. Qué rico. A estas horas no me cuentes estas cosas, Federico. Hombre, hasta ahora todavía. Es peor después de comer. El supermercado del Corte Inglés. Son todo un referente de calidad en productos frescos. También tienen el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería, siempre con la garantía de primeras marcas. Productos de la marca El Corte Inglés y Corte Inglés Selección, que son la respuesta perfecta para todas las exigencias. El personal es especializado, así que, por ejemplo, queremos comprar una paletilla, pues sabemos que nos vamos a llevar una buena paletilla. Y además revisan constantemente los precios, el bolsillo lo agradece, y con todo un mundo de servicios en Hipercor, en Supermercado Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. ¿Sabes que tienen también ya por... en la casa Pasquier, que es una casa francesa de toda la vida, de los que hacen el pan de chocolate para desayunar de siempre, pues tienen el bollo con la barrita de chocolate. Pero barrita, o sea, no chocolate así suelto, no, su barrita. Chico, yo no sé cómo lo hacen, que yo es que me tengo que frenar, o sea, pero es una barrita, además es estrechita. Chico, ¿qué don tienen? No sabes cómo lo hacen, pero lo bien que sientan. ¡Oh, qué maravilla! ¿Y la menina de Viena Capellanes? La menina la voy a guardar para ¿La mis has nietas guardado? este fin Bueno, de para semana, hombre, para que la vean, para que claro. vean. Y luego se la coman.
Os veo insensible la operación bikini, por lo que veo, ¿eh? Bueno, hombre, a esas edades, oye, ¿no? luego por la noche, un poleo y a la cama. Pero perdona, aquí la operación la marca la báscula por la mañana. Sí. Hay que equilibrar. Si haces un exceso, pues Claro, luego tienes que a lo mejor andar 5 kilómetros más. Luego nos vamos a correr y nos encontramos con el alcalde de Madrid y divinamente. Sí. Bueno, siempre corriendo. Bueno, han iniciado ayer colapsaron una competición Ayuso con y el alcalde. Elías Bendodo y el alcalde. A ver quién va a tener. Y Cuca Gamarra también se ha sumado al ella equipo se ha sumado. Fueron Hoy de presentan. Elías Bendodo que En Génova 13 presentan, y en por lugar de correr, ¿por qué no leen? No, pero sí, también podrían hacerlo. Que también es compatible, ¿eh? Bueno, hay tiempo para todo. Pero Cuca tiene mucha más necesidad de la enciclopedia Álvarez, primer grado, que de correr. A las 11 presentan las listas al Ayuntamiento de Madrid en Génova 13 y la verdad es que es muy llamativo porque efectivamente ayer lo contabais a Díaz Ayuso aquí en este programa. Hay 3 consejeros que ya forman parte de esas listas, que están en unos puestos de salida. Ha ido una... Sí, Marta Rivero de la Cruz. Que le vendrá muy bien al Ayuntamiento. Mira, ahí ha funcionado la meritocracia, porque... Claro. Puesto 13 de... 12 más 1. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es primaveral, pero un poquito más cálido que ayer. En Madrid nos vamos otra vez a 27 grados a lo tonto modorro, ¿eh? Y están en Córdoba y en Zaragoza con 30 grados. 30 grados en Zaragoza. Con el Ebro y el Huerva, eso es calor y humedad, ¿eh? En Córdoba también, pero en Zaragoza todavía más. Ahí aguanta Teruel en la mínima, 5 graditos. Repsol te ha ofrecido el tiempo. La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Es la mañana. Es radio. Lunfy. Sí, Federico, Lunfy es la aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo. Va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generar problemas a la compañía y además de una manera muy sencilla, dándole al botón de la aplicación. De esta manera, Lunfy aporta soluciones a empresas y trabajadores. Bueno, ¿y la bolsa? Bueno, el IBEX 35, de nuevo de enhorabuena, está coqueteando con los 9.500 justo, mira, en este momento según las pantallas de Infobolsa, un 0,06% arriba. Hoy vamos a conocer peticiones de desempleo en Estados Unidos, que probablemente influya, y también el índice manufacturero, las peticiones de la industria, que parece que no se frena pese a la subida de tipos de interés, lo que anima a los inversores. Pero claro, pues es que es una economía viva. Es que al final Estados Unidos es la única economía real que hay en el mundo. Muy famoso, de hecho, una de las sugerencias que un día en la redacción, ¿verdad, Verónica? Pues oye, podríamos salir a la calle y preguntar a los menores de 35 años, los que tienen problemas para encontrar vivienda, según hoy cuentan los periódicos, ¿quién es Quevedo? Y nos sorprenderíamos todos por la respuesta que el nos cantante que iban a dar, tiene una estación de metro. Sí, bueno, estamos de enhorabuena. Ayer en el acumulado de visionados en YouTube, Federico, batimos todos los récords, muy por encima de nuestra media habitual, coincidiendo con esa entrevista con Isabel Díaz Ayuso, cerca de los 22.000 en el global del programa, y esto nos sitúa muy por encima de la media de las retransmisiones de YouTube, donde ahora mismo nos están viendo los oyentes en directo. Hemos superado los 600.000 suscriptores en nuestro canal, sí. En YouTube. Les animamos, porque además últimamente ha cogido Isabel la costumbre de hacerlo en directo y ir contestando. Claro. Pero la cantidad de gente, desde los países más asombrosos, que siguen, no ya la política española, que es asquerosa, pero sí lo de España y la crónica rosa. Bueno, he de decirte que en este caso el récord se batió durante la entrevista de Isabel Díaz Ayuso y la tertulia. Luego vendrá Isabel y me echará la bronca, pero oye, los datos son los datos. Hay que decirlos. La política y los políticos nos horrorizan, pero a los españoles les gusta la política. Es lo que hay.
Y en las casas españolas se habla de política. Te das cuenta de lo que acabas de decir. Esperemos que por lo menos algunos sí. En las casas españolas se habla de política. La política sigue interesando a los españoles y, bueno, y yo creo que si se explica bien, la política sigue teniendo interés porque es al fin y al cabo donde se juegan nuestros intereses de todo tipo. Yo no quiero contar ya la conferencia de esta noche, pero hay que echar la afición con los políticos pero que eso, grábamela. La conferencia. Sí, a veces no me acuerdo de lo que he dicho, pero he estado trabajando. ¿Cuándo empieza el terror rojo? Que esto es muy importante. Pues el terror rojo empieza hace exactamente 152 años y medio, cuando en 1870 la conferencia de la Internacional del Trabajo, la primera internacional, condena la política en la clase obrera. Claro, si tú condenas la política, estás abocado a la violencia. Ahí empieza el terror. Y además, eso no sucedía antes, eso ya lo explicaré esta tarde. Pero en España tiene una fecha precisa, 1870. En Barcelona, por cierto. Esto es lo que se llama un cebo, ¿no? Esto es el cebo y no digo más. Porque claro, no voy a decir paracuellos, tal, eso ya se sabe. No, digo, vamos a darle vuelta. En Libertad Digital en YouTube se podrá ver. Extraordinarias jornadas las organizadas por el CEU durante el día de ayer y el de hoy, donde lo vas a clausurar, Federico. Y y viene mañana Victoria Villarroel. Mañana estará aquí de nuevo Victoria Villarroel para ponernos al día de lo que sucede en la Argentina. Y de paso preguntaremos por Argentina. Claro, porque también están estas jornadas. Es la número 2 de Milei, que en las encuestas está segundo. Hay esperanza, parece. Bueno, vamos a ver, es que hay una posibilidad, aunque parezca lejana, de que no haya peronistas. Eso sí, que por eso. La segunda vuelta sea entre libertarios y liberales. Bueno, más o menos liberales. Bueno, mañana Victoria nos cuenta, a ver mañana. Bueno, Doñana, que lo teníamos prometido, porque además Paco se lo sabe. Primero, vamos a resumir. Sí. ¿Qué es Doñana? ¿Cuál es el problema de Doñana? Y por qué además ahora el Partido Socialista publicaba, Raúl, el otro día en Libertad Digital una foto hace solo 3 meses, alcaldes socialistas con los del PP y de Vox defendiendo la política de la Junta de Andalucía. Bueno, Doñana primero sirve para el escapismo del presidente, que hoy no está en el Congreso de Diputados votando la rectificación de su propia ley del sí es sí. Claro. Eso, el escapismo, y están creando un fraude de ley en toda regla. Porque claro, Sánchez ha dicho que Doñana no se toca. Bueno, Doñana, lo único que ha tocado Pedro Sánchez es el Palacio de las Maravillas, que no tiene problemas de agua, no tiene problemas de pozos, tiene un césped magnífico, ha hecho una reforma extraordinaria. Para sus vacaciones. Para sus vacaciones. Claro. Pero hay que ver la trayectoria de los 40 últimos años del Partido Socialista en la gestión del Parque de Doñana. 40 años en el que hay que recordar, primero, el intento de familiares, amigos de Felipe González de construir una urbanización en el entorno de Doñana que se llamó la más bella del Atlántico. Aquello fue una promoción que afortunadamente... Era enorme, iba a ser enorme. Enorme. Que afortunadamente se paró por las informaciones que tuvimos en su momento en Diario 16, luego entró la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y alguna... ¿Cómo no te iban a llevar al banquillo con pues sí, la en ese caso lo libré gracias al profesor Clavero, que actuó de defensor en aquel asunto y afortunadamente no quedó nada. Pero es que luego vino, no sé si os acordáis, la rotura de la presa de Boliden, que anegó todo y prácticamente llegó hasta los aledaños de Doñana. Aquella presa, ya pusimos de manifiesto las irregularidades en la gestión que se produjeron y el fraude que se produjo. Aquello que se dijo que el que contamina paga, Boliden no pagó nada y contaminó todo el cauce del río Guadiamar y estuvo hasta las puertas de Doñana. Pero hay que recordar que en los tiempos en el que Felipe González era presidente del Parque de Doñana, allí se construyeron 2 depósitos de gas en el propio Doñana y nada se dijo entonces. A continuación hubo otro proyecto que afortunadamente se paralizó para que un oleoducto atravesara el Parque de Doñana para construir, no sé si os acordáis, aquel proyecto de una refinería en Badajoz.
que los petroleros tenían que llegar al puerto de Huelva y a través de un oleoducto que atravesaba Doñana, pues llegaba a... ¿Sabes lo que me recordaba aquello? El famoso quesoducto que quiso hacer Fidel Castro para llevar queso Gruyère desde la Ciénaga del Ciego de Ávila hasta París. Sí. Oye, que empezó a fabricarlo el tío. Ese proyecto que era atentatorio contra el medio ambiente y que fue una fuente de recursos para la financiación ilegal del Partido Socialista de Andalucía, con compra de medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues aquello afortunadamente se paralizó porque la empresa entró en crisis. Una empresa que intentó, hacerse con la cabecera del periódico de Cataluña y aquello se fue al garete. Pero esos fueron los intentos. Ahora, ¿qué se está haciendo? Ahora, el proyecto que ha presentado la Junta no afecta a Doñana. Estamos hablando del Condado, a 30 kilómetros de Doñana. Y ahora se dice, bueno, las sanciones europeas. Las sanciones se corresponden a la gestión que ha hecho el Partido Socialista durante estos 40 años. Por eso corre el riesgo de la sanción. ¿Y qué se ha hecho? Pues lógicamente... Vamos a insistir en esto. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía afecta a 30 kilómetros... 30 al Condado. Es decir, una zona en la que el Partido Socialista se comprometió a llevar el agua a esa zona para, propiciar o por lo menos sostener una de las grandes, de los grandes activos que tiene Andalucía, que es la agricultura, que no está subvencionada y que tiene sus principales representaciones en Huelva y tiene en Almería. Sí. Por tanto, no tiene nada que ver. Por eso se manifestaban alcaldes socialistas y ha sido un proyecto que el Partido Socialista, en la primera votación que se hizo en el Parlamento de Andalucía, ya en los tiempos de espada se abstuvo. Es decir, y ahora Pedro Sánchez quiere darle la vuelta a esa situación, con Doñana no se toca, etcétera, etcétera, o vemos como la ministra el otro día pues se cogió a su periódico de cabecera para hacerse un selfie el sábado pasado en Doñana, diciendo, bueno, que nos preocupa mucho Doñana. Pero por cierto, la misma Teresa Rivera que trabajó en Isofotón, una de las empresas de los grandes casos de corrupción que ha habido en Andalucía, y ya nos mete en la familia Martínez, de la Casa de los Martínez, de la exdirectora general de la Guardia Civil, que estáis publicando muchísimas cosas sobre todo ello, que es un gran foco de corrupción. Total. Es decir, un gran foco de corrupción que afectaba al a la Consejería de Innovación, pero que afectó al en su día ministro de Sanidad, Bernat Soria, por cierto. Y la empresa de Aznal Collar que mencionaste es la que dio trabajo a Paula Chávez, hija del ínclito. Esa era Aguas Teñidas. Matza, eso era Río Tinto. Exactamente. Eso es Río Tinto. A mí también me parece muy elocuente la comparación con Daimiel. Sí. Que tiene el problema más agravado que Doñana. Y sin embargo, a Paje a mí lo que me asombra es que Doñana no tiene nada que ver con lo que dice el gobierno. Hombre, Doñana, es decir, que es una riqueza extraordinaria que tiene que ser protegida, y más en un tiempo de sequía como el que estamos viviendo. Claro. Es verdad que ha habido muchos pozos ilegales, pero se han cerrado. Y esos pozos ilegales no se cerraron durante el dominio, el gobierno del Partido Socialista. Todo lo contrario. Y esa es la estrategia que está haciendo Pedro Sánchez, que se va a hacer una foto magnífica ahí, a costa, intentando tapar lo que se ha hecho, el acoso que se ha sufrido Doñana. Y luego hay otra circunstancia, Federico, el acoso que se está viendo en el tema de la fresa, porque aquí no nos engañemos, la fresa se está intentando sacarla de Huelva para llevársela a Marruecos. Claro que sí. Es decir, ese es uno de los procesos que se está asistiendo. Por eso las campañas de desacreditar a la fresa que se está viendo ahora, intentando con el tema de la sequía, y luego que se está intentando con el tema de la contratación de jornaleros allí, jornaleros que se traen de Marruecos o se traen de Polonia, Portugal, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está trayendo, es el acoso a la agricultura desarrollada de Andalucía, una agricultura que no es subvencionada, como la de Almería, y que se está intentando trasladar a Marruecos. Por eso, y volviendo un poco al principio del programa, la noticia hoy, la foto no es de don Juan Carlos, es del rey de Marruecos, que está supeditando toda la política española. Ayer le preguntaron 8 veces... 9 veces le preguntaron sobre las razones de la destitución de El Haya, y todos sabemos cuál es porque pidió su cabeza. Pero tenemos una política supeditada al reino de Marruecos en todos los terrenos, y esa es una gran dependencia de la política de Pedro Sánchez. Es decir, que un presidente del gobierno acepte
y asuma como propio un escrito de la Casa Real en el que se cambia radicalmente la política con relación al Sáhara, sin consultarlo con su Consejo de Ministros, porque, ojo, el presidente dirige la política exterior, pero depende del Consejo de Ministros, tiene que aprobar. Del Congreso de los Diputados, que no se le ha habido vela en este entierro, y que ayer no dio ninguna... Y del jefe del Estado. Él cuando habla dice, España, tú te llamas Pedro Sánchez, tú no eres España, tú eres el presidente del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros que depende, porque nombra al gobierno o no, el Parlamento. Y el Parlamento, por supuesto, está por debajo del jefe del Estado. Sí, sí. Y por otro ayer le preguntaron mucho a si Mohamed VI cesaba ministros, deberían decir destituir, pero yo también me pregunto si los mantiene o los coloca. Porque, por ejemplo, el caso de Marlaska, que todo el mundo, nadie se explica cómo sigue Marlaska en el gobierno. Pues a lo mejor tiene algo que ver también con Marruecos, ¿no? No, y con la valla de Melilla sigue sin responsable de la Guardia Civil. Está el tema del general Espinosa y los negocios en el Sahel. Entonces, si aquí lo que hemos hecho es supeditar, por ejemplo, una de las cosas que hemos subordinado, la defensa de España a Marruecos. La hemos supeditado a ellos. Entonces va a depender del estado de humor que tenga el rey de Marruecos. Y esa es la gran dependencia que ha hecho Pedro Sánchez de nuestra política exterior. Porque ahora ha movido el escándalo las declaraciones del presidente del Senado diciendo que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas. Esa es la doctrina oficial del rey de Marruecos. Siempre ha sido así. Y eso no va a cambiar. Algunos dijeron, no, se ha firmado un acuerdo con Marruecos, que no vamos a inmiscuirnos en temas de soberanía. Sí, es que ellos no entienden que se estén inmiscuyendo en temas de soberanía. El beneficio para España es desconocido. Ellos lo asumen como propio, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Te acuerdas, Paco, cuando publica os acordáis, cuando publica Miguel Barroso, o sea, El País, publica que a cambio de Ceuta y Melilla, España entrega al Sáhara? Sí. ¿A cambio de qué? Sí, ya es nuestro. ¿Dónde está? Es más, dijeron que estaba en el memorándum que da lugar a la renuncia de España de algo que además no tiene capacidad de renunciar, porque es un mandato de las... Es que la gran incógnita es ¿a cambio de qué? Pero era mentira, claro, a cambio del chantaje vulgar. Yo recordaba antes, porque hay mucha gente joven que no sigue, que no tiene por qué saber esto. Todo esto viene de la Guerra Fría, como es natural, aparte de los problemas de España en África y de los problemas de África con África. Porque el problema básico que tienen los marroquíes es con Marruecos, no es con España. Y los argelinos con Argelia y así sucesivamente. Pero bueno, cuando en la transición en España, dentro de la Guerra Fría, en el momento de máximo apogeo de la Unión Soviética, quiere abrir la Unión Soviética una ventana al Atlántico Norte, se encuentra con que al perder Portugal, Angola se convierte en una ventana al Atlántico Sur. Entonces le faltaba a la Unión Soviética, que sobre todo era una potencia terrestre, le faltaba naturalmente el Atlántico Norte. Y entonces crean el Polisario y el M-Payac en Canarias. Y la idea era abrir esa ventana ahí, que es un sitio estupendo, tal y cual. Y ahí viene todo lo que viene. Todo el Polisario lo crea la Unión Soviética. Tinduf era Argelia, pero Argelia era un arrabal, vuelve a ser ahora un arrabal de Moscú. ¿Y qué era España? España era un país occidental. Y como España era un país occidental, pues vamos a matar españoles, etcétera, etcétera. Pero la historia de fondo era una historia geoestratégica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y Marruecos, la diplomacia marroquí ahí. Pero lo importante, Marruecos tiene una gran diplomacia, ya quisiéramos tenerla. Pero porque, entre otras cosas, tiene que espabilarse. Él tiene Argelia, que era la Unión Soviética, y España, un país muy frágil. Entonces hace la Marcha Verde y pone, y lo recuerdo porque están las fotos, el estandarte marroquí, eran todos militares disfrazados de civiles, por cierto. Eso de la Marcha Verde de la gente corriente es mentira. La prueba es que llevan botas. La gente corriente no va con botas por Marruecos. Pero, y al lado, 2 filas detrás, una bandera norteamericana. Para que quedara claro que eso era pro-occidente. Y Estados Unidos en ese momento empieza a vacilar.
Y hay una visita de Vernon Walters a España. Vernon Walters fue un gran amigo de España. Y además estuvo con Franco en sus últimas visiones y tal. Y Vernon Walters quería naturalmente que España se convirtiera en una democracia. Nada fácil. Pero ante todo, mantener los intereses occidentales en esa zona. ¿Por qué España no combate? Porque están en el mismo bando. O sea, es un cambio de administración, digamos, para impedir, porque todo está hecho para impedir que la Unión Soviética se plante en el Atlántico. Y es cuando se produce el atentado contra Cubillo en Argel. Sí. Porque qué casualidad que estuviera en Argel. No, es que es lo mismo, era Moscú. Entonces, en esa historia, digamos, el mandato de la ONU venía muy bien porque te lavaba las manos a todo el mundo, nadie quedaba del todo mal. Y todo quedaba al albur de la fuerza que tuvieran Marruecos y Argelia. Al final Marruecos ha empleado una cantidad ingente de dinero, las murallas del desierto, aparte de la compra de los nómadas. Todos los saharauis eran 300.000 y son nómadas, es decir, ni siquiera estaban en un sitio fijo. Pero ¿qué pasa? Que eso es una doctrina oficial. Ningún gobierno, y mucho menos un gobernante, la puede cambiar. Eso tiene que ir a la ONU. Es que esa era la fortaleza, es decir, la fortaleza de España era un equilibrio entre Argelia y Marruecos. Exacta, que era entre Estados Unidos porque y efectivamente Moscú. Los problemas al final, las patadas se lo daban en el trasero de España, porque tú efectivamente has hablado del Polisario, M. Payat, creando problemas de independencia de Canarias, etcétera, etcétera. Ahora se instrumentaliza, en Marruecos, entiéndose fuerte, lo puede hacer en cualquier momento. Exacto. Y esa es la debilidad a la que se ha entregado Pedro Sánchez por no sabemos qué, o las razones de fondo, con el Pegasus o no Pegasus. Pero esa es la razón de fondo que se está produciendo. Y es verdad además que en España hay un poderoso lobby marroquí, que empezó con Solís Ruiz, que fue el primero que hizo la transferencia a Marruecos, etcétera, etcétera, cuando estaba Franco muriéndose, y a partir de ahí ha habido poderoso, y el Partido Socialista Andaluz lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Y Felipe González, Manuel Chávez, etcétera, etcétera. Manuel Chávez decía que donde yo me siento realmente como en mi casa, como en mi casa, y tanto como era que eso. Tendría comprada la Pero parcela. España, al final, los vecinos no los eliges, tienes que contender. Por eso tienes que tener unos equilibrios que en el caso de Pedro Sánchez lo ha roto. Y ha habido además lo ha roto a cambio de nada, aparentemente. Y además ha dado otra circunstancia que lo comentó el otro día el presidente del Senado marroquí, es que una de las ideas que dijo que hay que crear partidos pro-marroquíes en España. Claro. Ayer bromeaba. Ya hay uno que es la Fátima Hamed, que es de la banda de Rejón y Yoli Tenacilla. En Ceuta y en Melilla sí están muy implantados. Que una persona muy ligada al primer ministro de Marroquí va en las listas del PSOE de Marbella y en Cataluña eso es muy frecuente que esté ocurriendo. Por eso ayer cuando bromeaba Inés Arrimadas diciendo, bueno, Pedro Sánchez capaz de cualquier cosa, no solamente pactar a los independentistas, incluso si dependiera del voto de un partido pro-marroquí en España, lo aceptaría con tal de seguir en el poder. Es verdad, pero eso no es una ficción, una broma que lanzó Inés Arrimadas, pero algo que puede ser realidad. ¿Tú te acuerdas de aquel jefe de seguridad de Felipe González, al que hicieron delegado del gobierno en Melilla, que naturalizó a 5.000 de la noche a la mañana para mejorar la situación del voto? El problema es que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo ya sé que es impopular, pero lo tengo que decir porque es mi obligación. Ceuta y Melilla son enclaves militares. Tienen que ser enclaves militares, con el turismo que se pueda tener y punto. Especialmente Melilla. La idea de que Melilla puede ser una ciudad normal es imposible. Melilla es un enclave militar para proteger a España, como siempre ha tenido España en el norte de África, para evitar la agresión. Punto. La idea de que eso puede si se normaliza es Marruecos. Es que es la cuestión demográfica, es lo mismo que le pasa a Israel. Igual. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ortodoxos en Melilla y en Ceuta teniendo hijos. Es la idea de un Estado nacional que hay que defender. Sí, no, pero me refiero que a nivel demográfico es que la evolución dentro de un siglo van a ser todos marroquíes. Pero si es la gran mayoría, porque tienen muchos más hijos que los españoles. ¿Os acordáis de lo que pasó cuando la invasión, que fue una de las reacciones a lo de Gali? Sí. Los de Melilla se cerraban en su casa porque no podían salir. Pues ¿cuál crees que es el futuro? El futuro es ese.
Es decir, tú no puedes tener a 20.000 marroquíes en una ciudad de 40.000. Claro. Pero ni de 50.000, no los puedes tener. Dice, no, son buenos, sí, son buenos, hasta que su jefe, que es el comendador de los creyentes, que no es solo jefe político, es jefe religioso, les da la orden y adiós. Hombre, tú, es que eso no lo puedes tener, es una bomba de tiempo. ¿Qué pasa? Que Marruecos tampoco estaba, no sé, preparada para una guerra con España. Ahora ya empieza a estarlo. Claro. No, pero también ahí, económicamente, hasta ahora le ha convenido mantener las guerras no se hacen por economía, se hacen por fronteras. Ya. O sea que... Sí, sí. Bueno, déjame recomendar... De hecho, la economía suele evitar las guerras, ¿no? O sea, el libre comercio me refiero. Sí, evidentemente. Bueno, tenemos el sillón Relax Super, que esto es ideal. Esto es fantástico. Fíjate ahora, para ver las semifinales del Real Madrid, es que se dice pronto, las 11º en 13 años. No ha sucedido jamás. Bueno, verlo tranquilamente. O sea, como cuando menos lo espera, Rodrigo le mete un gol a Guardiola y Guardiola sigue llorando. Ellos tienen mejor equipo, lo normal es que ganen. Así que es posible que ganen más. Haaland, además, con Militao, que no puede jugar marcando a Haaland. Encima, es igual, tenemos a Rudiger, que le da un susto al miedo, como tiene que ser. Bueno, y es igual, hemos ganado lo imposible. Pues, vaya usted a saber. En todo caso, hay que verlo. El sillón Relax Super tiene 4 zonas de masaje, tiene calor lumbar, te levanta los pies tranquilamente, te pone en pie sin tener que derrengarte los riñones haciendo el esfuerzo y tal. Tiene 4 colores y tiene un precio tirado. O sea, vale 600 euros, pero solo cuesta 499. Y si son del Club Libertad Digital, más rebaja, un 5% más de rebaja. Yoquiero1.com. Y los oyentes hoy... Pues ha llegado el día de votar la reforma de la ley del solo sí es sí, con la que Sánchez pretende recuperar todo ese voto perdido por la rebaja de penas y por la excarcelación de pederastas y de violadores. No lo van a tener fácil en el Partido Socialista, pero tampoco lo van a tener fácil PP y PSOE, PP y Vox a la hora de explicar a sus votantes su postura hoy, defender la abstención de uno o la no participación en la votación y el sí, el apoyo a Sánchez del otro. Se ha producido un interesante debate hoy en el contestador del programa. Desde primerísima hora, sí. Estaban con la agenda preparada, sabían que hoy era el día y muy participativos. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos a ver esa reyerta. Sí. Casi adivino, casi entre profesionales, o por lo menos, como suelen decir ahora, no me gustaba antes, pero ya me he rendido. Muy cafeteros. Sí. Los muy cafeteros de PP y de Vox, ¿no? Sí, pero además es interesante porque están los muy cafeteros de PP, los muy cafeteros de Vox, pero después hay quien pone el equilibrio y reparte culpas a ambas partes. Café con leche. La tercera vía. La tercera vía. Por cierto, vamos a dejar para el final, si os parece, un audio muy interesante sobre las viviendas, sobre la utilización que está haciendo el presidente del Gobierno de la vivienda. El apoyo del PP a la modificación de la ley del sí es sí es, como siempre, una postura colaboracionista con el PSOE y de sumisión. Prefiero la postura de Vox. El PSOE está ahora en una posición débil y el PP debería aprovecharla para exigir la derogación. El PP nunca puede pactar con el PSOE, en ningún caso, en ninguna ocasión. ¿Qué es lo que ha hecho el PP? Pactar con el PSOE le ha dado siempre patadas en el trasero y luego el PP, ¿qué ha hecho? Seguir con las políticas del PSOE. Con el PSOE ni a recoger una herencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gentuza? ¿Qué hacemos? Y con los de Vox, que ahora no quieren apoyar tampoco la reforma de la ley. Y con el felón, ¿qué hacemos? Yo pienso que Vox tendría que votar que sí a la reforma, que sea solo por fastidiar a Podemos. Además, cuando Sánchez se vaya, que se va a ir, ya la derogarán. Ahora mismo no encuentro otra solución. Se equivocan los dos, se equivoca PP y Vox, pero no se equivocan hoy, se llevan equivocando meses. Los que van de derechita valiente por la vida, ¿y qué oposición están haciendo tan penosa últimamente? ¿Esa es la oposición para llegar a la Moncloa? ¿Derechita valiente? Y los que van de economistas por la vida, solo hablando de economía. Economía, la familia, los autónomos.
¿Y la ideología para cuándo? Para mí se equivocan los dos, por seguir empeñados en mantener las distancias. Si uno dice que sí, el otro dice que no, y viceversa. Más de un año después, los afectados por el volcán de La Palma siguen esperando la promesa de vivienda para todos y dice ahora Construcciones Pedrito, Sociedad Ilimitada, que va a poner en el mercado 90.000. Dentro de días le veo regalando coches eléctricos para todos, todas y todes, al tiempo. Hombre, me acuerdo ahora que está Paco, de un año, que tú lo has recordado, que aseguraron que iban a regalar ascensores a todas las familias andaluzas. Este es el PSOE, señores. En todos los edificios. Ese fue uno de los argumentos que utilizó en una de las campañas electorales Manuel Chávez. Maravilla. A partir del de 3 pisos, 4 y tal, por supuesto no pusieron ninguno. Era el tema de los ascensores entonces. Habría que oírle diciendo ascensores, ¿no? Exactamente. Es verdad que el debate de que han participado los electores yo creo que refleja mucho el estado de ánimo general, porque evidentemente la estrategia de Pedro Sánchez, ¿cuál es? Borrar su responsabilidad con los miles de delincuentes que se van a beneficiar de la ley, o bien rebajando las penas, o bien saliendo directamente. Eso es así. Y digo, yo ya no tengo nada que ver con eso, ya he hecho pero también hay que actuar con cierto pragmatismo, es decir, es que esta sangría hay que cortarla de alguna manera, aunque sea el mal menor, y el mal menor siempre encierra un poco de mal. Y el Partido Popular, yo creo que actúa bien, pero tiene que explicarlo y sobre todo tiene que decir: esta es una reforma de tránsito y cuando lleguemos al poder la rectificaremos totalmente de arriba abajo porque esta es una mala ley. Y luego eso lo tenía que explicarlo. Porque es que como están locos porque les den un besito, están locos. Pues continúa ahora mismo el pleno. La diputada de Vox, Carla Toscano, era interesante escuchar su intervención porque esperábamos una explicación o saber más de la acción que va a hacer Vox. No lo ha aclarado, pero fuentes del no ha partido, dicho que va a votar. No, fuentes del partido que han sido consultadas por Libertad Digital y por nuestra compañera Maite Loureiro, pues aclaran que al parecer la idea inicial es mantenerse en el escaño los diputados de Vox, los 52 diputados de Vox, y no votar, no pulsar. La idea primera era irse. Pues al parecer no participar en esta no fase. van a, participar ya están participando porque la portavoz ha hecho su exposición en el atril. Diputado, tienes que ir ahí. Cuando hablaban de ausentarse en la votación, yo entendí que se retiraban y que no participaban para que no le hicieran la foto y los asimilaran. Yo entendí montar el numerito. Según las fuentes consultadas por nuestra compañera, se van a mantener en el escaño, cada uno de ellos, pero no van a participar en la votación. Pero entonces Carla no ha explicado por qué entre este mes y el nuevo, si es que deroga alguna vez, Feijóo algo, si el PP alguna vez cumple algo de lo que promete, pero podría ser, aunque sea porque esté Vox en el gobierno en el mes y les obligue, del año que viene, entre abril y enero del año que viene, hay un montón de gente que puede ser violada o no, según sea la ley. Y juzgada con la actual juzgada ley. Con la ley nueva o con la ley Montero. Se van a celebrar muchos juicios de violaciones que ya se han producido durante estos meses. Entonces, y que la pena sea mayor o menor depende de esto. Estos casos están bien para qué, para la mercadotecnia electoral. Hombre, no. Yo entiendo que lo de salvar a Sánchez, entre comillas, que no es verdad que se le salve políticamente, pero que el objetivo es que quede claro que la responsabilidad no es de Irene Montero y de las locas de Podemos, sino también es de Sánchez. Yo por ese argumento al principio tenía dudas, pero creo que tiene que pesar más el interés general y que estamos hablando además de una cuestión que es muy grave. Principalmente la responsabilidad de Sánchez, porque recuerdo que en esa rueda de prensa donde se aprobó esa ley en el Consejo de Ministros, la que salió a presentarla fue María Jesús Montero, y María Jesús Montero decía que no estaba Irene Montero presentándola porque era un proyecto de todo el gobierno. Y el presidente del gobierno dijo que esta ley iba a ser un hito, que iba a marcar, iba a ser la vanguardia en Europa. Es verdad que yo creo que esta reforma por lo menos va de abril a abril, porque dependiendo un poco del resultado electoral, mientras se forma el gobierno, etcétera, estamos hablando de un año y pico, pero un año que se puede evitar que se siga aplicando a los nuevos delitos, a los nuevos delitos, la ley anterior. Nuevos delitos que van a cometer los viejos delincuentes que acaban de soltar. Pero que los están soltando ya. Dice que ya estamos en los 1000. Bueno, pues eso. A ver, al Corte Inglés.
8 días de oro en el Corte Inglés, Federico. Igual que el armario necesita renovarse, pues la casa también. Toallas, cojines, ropa de cama con el 30% de descuento. También hay en primeras marcas Corte Inglés, Basols, Picolín, Bra, WMF, Vista Alegre, Boconces, Roca, Cosmic, muchas más. También le podemos dar un aire nuevo a la mesa con la cubertería de 113 piezas de Willin y Arcos. Y también hay un lote de 3 sartenes Daily de Bra con un 40% de descuento y las ollas a presión de WMF con el 30% de descuento. Y para terminar, pues un buen sofá como los de la selección a un 20% y un montón también de muebles de salón y comedor. En el Corte Inglés puedes descubrir el modo tienda bajándote la aplicación, puedes consultar todas las marcas, productos, servicios de la tienda favorita más cercana, te lo dejan todo el pedido en una hora donde tú quieras, en tu centro que prefieras, y todo esto y mucho más hasta el 23 de abril, el 30% de descuento, más de 600 marcas en los 8 días de oro del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, pues una pausita, hacemos una recapitulación que nos hace Vanessa Vallecillo de lo que está pasando en esa... A mí, como siempre, en la derecha lo que más me indigna es la incapacidad para explicar lo que hacen. Y aquí me refiero a los dos partidos, al PP y a Vox. O sea, es que son incapaces de tener la humildad de decir, vamos a ver cómo lo explicamos. O sea, no, tú eres más feo que yo, ahora les tú eres más tonto que... por parte del Partido Popular ha sido Pero Cuca lo que Gamarra, estoy viendo... Bueno, a ver, vamos a ver. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, vamos a ver cómo está funcionando eso, que además es lógico que suscite ese debate, porque hay muchos asuntos controvertidos. Sí, además una de las primeras cosas en las que nos fijamos es en la imagen, en esa bancada del gobierno vacía por parte de los socialistas. Solo está Pilar Llop, a su lado al final sí Yolanda Díaz, para que no digan Montero y Belarra que se escaquea de la causa socialista. Sí. Y está Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, no está siendo tan tenso como la toma en consideración, al menos de momento. Incluso Lucía Muñoz, la diputada de Podemos, que en la anterior ocasión acusó a los socialistas de unirse a un puñado de fascistas, ha modulado el tono para ser menos agresiva. Eso sí, el PSOE está soportando el grueso de las críticas por parte de sus socios, como los de Pilar Bayuguera de Esquerra. ¿Y por qué han decidido, ante las presiones de la derecha judicial, mediática y política, en vez de defender los derechos feministas, los derechos de las mujeres, los han entregado a los reaccionarios? ¿Ustedes son conscientes de lo que están haciendo? 3 años machacando con que el PP es antifeminista y ahora les compran la reforma. También críticas a Pedro Sánchez por parte del PP, pese a que los populares le van a ayudar a sacar adelante esta corrección a futuro que de momento, como han recordado varios grupos, no frenará el goteo de casos. Cuca Gamarra ha recordado que Sánchez no va a votar esta proposición porque estará hoy en Doñana. Y la sociedad española tampoco puede entender que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de todo lo que está pasando, Pedro Sánchez, el culpable. La otra noticia es que al final Yolanda Díaz se ha presentado en el Pleno, ha llegado justo cuando estaba empezando y no ha querido hablar con la prensa. También está la ministra de Justicia, Pilar Llop, autora intelectual de esta corrección, enfrente de las ministras de Igualdad, Irene Montero y Yone Belarra, las dos de Morado, Morado Podemos y Morado Feminista. Interviene en estos momentos la portavoz de Igualdad del Partido Socialista, Andrea Fernández. Bueno, a su llegada al Congreso, Espinosa de los Monteros ha dicho efectivamente que su partido no va a participar en este engendro. Esas han sido las palabras. Y la ministra de Educación tampoco estaba allí porque estaba en los estudios de Radio Nacional valorando, mejor dicho, felicitándose por ese fallo del Constitucional sobre la ley CELA que avala la exclusión del español en las aulas catalanas. Lógicamente, creo que es también muy importante este fallo del Constitucional para que no haya ninguna duda, por mucho que algunos lo hayan querido plantear en demasiadas ocasiones, de la constitucionalidad de la Ley de Educación. Vamos a ver, la Ley de Educación es anticonstitucional, tan cierto como que tú no tienes una carrera. Que se prostituya el Tribunal Constitucional es una cosa. Que acabes con la educación especial es un crimen que si tuvieras decoro arrastrarías toda tu vida. Pilarín. Que diga, como ha dicho el Tribunal Constitucional, que no deviene de la ley que hay que garantizar un número de horas, demuestra la corrupción del Tribunal de Pumpido. Eso no es un tribunal, eso es una checa judicial, es una vergüenza. Y tú, si tuvieras una carrera, si hubieras estudiado, te debería dar vergüenza a los miles de familias que han estado trabajando durante años, a los miles de profesionales que garantizan la educación especial para los niños, que haya declarado que es constitucional liquidarla, que es lo que ha hecho Pumpido y su banda, lo que han hecho.
Menuda gentuza. No digas que haya dudas. Las dudas, no ha habido nunca duda. Es ilegal. La Constitución dice que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar el español. ¿Dónde tienen el derecho a usarlo para escolarizar a sus hijos? Pilarín. Pilarín. ¿Dónde? ¿En Barcelona? No. ¿En Valencia? No. ¿En Palma? No. ¿En Bilbao? No. ¿En San Sebastián? No. ¿En Pamplona? No. ¿Y en Álava? No. ¿Y en Gerona? No. ¿Y en Tarragona? No. ¿Y en Lérida? No. ¿Y en Alicante? No. ¿Y en Castellón? No. ¿De qué vas? ¿Pero tú de qué vas? No le damos suficiente importancia a lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional y al rodillo que está aplicando Cándido Conde Pumpido, que en su momento, cuando se opuso a que se declarara inconstitucional el estado de alarma que decretó Pedro Sánchez, dijo que él no participaba de esos juristas de salón, despreciando a sus compañeros. Lo que está haciendo es de que Cándido Conde Pumpido se está convirtiendo en el Negreira del sanchismo. Absolutamente. Señor. Es decir, está haciendo comulgar con rueda de molino, pero ya no solamente en el caso de lo que ha ocurrido con Cayetano Álvarez de Toledo, lo que ha ocurrido con esta serie de leyes, y lo está haciendo deprisa y corriendo, a un ritmo tremendo. Ayer mismo avaló... El desprestigio está volviendo a su época de cuando fue fiscal general del Estado y el polvo del camino. ¿no? Ayer mismo avaló que se le niegue a un ciudadano una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en español. Sí, dice, pero como diría Pilarín, ¿cómo puede avalar el Tribunal para que nadie dude? No, si no tenemos ninguna duda, sois gentuza. Sois gentuza. Sí, pero el peor es Pumpido, porque Sánchez se va, Pumpido se queda. Y te faltaron algunos ejemplos del noroeste, ¿eh? Bueno, 6 años. Sí, también. Añado, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 6 años, Ferrol, que no se me olvide. 6 años, Federico, legitimando todo esto, 6 años legitimando todos esos excesos. De la misma manera que la presidenta del Congreso no protege a las minorías cuando hacen su ejercicio de fiscalización del gobierno, en el Tribunal Constitucional está al servicio del gobierno. Pero vamos, ya sin pudor de ninguna naturaleza. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Vamos a la Limón con Andrés Amorós, que dentro de un minuto nos va a hablar de ahora los Domecq. Efectivamente, por eso te estaba yo detrás del cristal haciendo así cuernos. Pero es que claro, dice cuernos, digo, pero fíjate, yo pensando que tenía una los tiempos confusos, querida Isabel. Era un poco raro. Sí, no, pero así, y no sabía si era cuernos fuera una despedida de soltero. Antenas, eso, claro. De esos que se montan en el AVE y montan la de Dios. No se haga una media Verónica. Fue la primera de feria. Hija, como la hagas así, parece que estás sembrando trigo. No sé hacer nada, ni media, ni un pase. Ni media Verónica. El caso es que, mira, hablando de despedidas de soltero, le han preguntado a Íñigo Nieva que si iba a ir al festival Burning Man este año, el Burning Man, y ha dicho, no, es que tengo una boda. Estoy un poco socarrado. Ha dicho, aquí va de retro. O sea que... Bueno, tenemos que hablar, por un lado, de lo que se producía esta madrugada. Se anunciaba la gira de Luis Miguel, ¿vale? 43 conciertos, de los cuales 0 pelotero son en España. Ya lo explicamos, vale. Sí, claro. Tenemos que hablar de Fabiola, que ayer respondió a Bertín con su... Le llamamos media ilusión, un cuarto de ilusión. Es que no es su nueva ilusión. Lo que yo no sabía es que era colombiana. Sí, Gaby es colombiana. Y además a mí me parece que a Gaby le gusta un micrófono. Porque antes hablaba de cuarto y mitad. De relación. Sí. Le pone la alcachofa y hay unas declaraciones de 4 minutos. Por cierto, hablando de Luis Miguel, anoche celebró su cumpleaños en la casa de Paloma Cuevas, la que tiene en Madrid, con Raúl, con Mamen Sanz, bueno, con Sebastián Yatra, que también es colombiano. Por eso me has iluminado. Y luego tenemos que seguir hablando de lo del libro de Ana Obregón, Federico, porque es verdad que yo ya lo he terminado y descubro detalles que no tienen nada que ver con lo que están contando otros compañeros de la profesión, porque están todo el rato hablando de Carolina Monge, que si Carolina, que se aparece, la que aparece Raquel, su novia oncólogo, que es una chica que se desvinculó completamente. Tengo cronograma, así que ahora lo retratamos. Y del rey, de la visita del rey, no, del rey Felipe, que ayer estaba en Ronda. Bueno, Felipe, que un poco más le tienen que quitar la muchedumbre de encima. Pero vamos a hablar del rey Felipe, que estaba en Ronda antes de ayer. Venga, vámonos a los toros.